no me gusta mucho decirlo porque es muy complicado. Si ya tienes una dos hipotecas, te costará mucho tener la tercera al 110. Pero tenía muy claro que yo quería vivir en una casa. Justamente yo tampoco sabía muy bien dónde me estaba metiendo. Aunque te inventes la historia de no, este era donde vivía, que sí que afecta, como decía, pero no es nada en contra de tener un jefe. Gracias a ti que podemos por fin cumplir ese sueño. No puede ser, no puede ser. Nunca más volverá a pasar. Que sabe que tiene que invertir, que, bueno, o objetivos surrealistas. Pero es que es verdad, es un planteamiento que ¿qué pasaría si tú mañana resulta que tienes un accidente? A mí me preocupa que si algún día hubiera... Yo nunca iría a una guerra por una bandera. Poner que con 15% mensual, no sé, pues en redes, en tema fiscal, también hay una moda que es que cada 2x3 te sale un fiscalista que te dice que si la LLC, que si la no sé qué en Estonia, que si la... Bienvenidos al Juego del Ladrillo, un lugar donde desmitificamos todo lo que es el sector inmobiliario desde una mirada más emprendedora, más realista, sin tapujos. Y hoy tenemos como invitada a Elizabeth. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Pues muchísimas gracias aquí por invitarme y por estar aquí pues, hablando de finanzas, inversiones, sector inmobiliario. Muy bien. Bienvenido. Pues vamos al lío. ¿Cómo decidiste en un momento dado dedicarte al sector de las finanzas? Pues mira, fue por experiencia propia. ¿Por qué? Porque yo había estudiado empresariales, eso sí, y entonces luego pues me metí como auditora en una de las Big Four, en EY, durante 3 años, ahí te aprendes muchísimo, luego como controller financiera, y en esos momentos yo estaba planteándome comprarme mi primer piso. En eso que, bueno, empiezas con todo el proceso y demás, no tienes ni idea ni de hipotecas, ni cómo funcionan, ni nada. Empecé a hacer muchísimas visitas para yo, pues, patearme, digamos, ¿no? Los diferentes barrios ahí, pues, cerca de Barcelona, etcétera. Y ya luego, pues, empecé ya a contactar también con diferentes bancos para saber muy bien cómo funcionaba, ¿no? Todo este tema de las hipotecas, etcétera. Hasta que llega un momento donde contacto con una persona que me ayudó con hacer pues, todo el proceso hasta llegar al punto donde no me gusta mucho decirlo porque es muy complicado, pero a veces pasa que, bueno, te dan la hipoteca 100%. Y eso lo conseguí. Entonces, con todo eso, yo estaba súper agradecida con esta persona. Le dije, es que me ha gustado tanto, cómo me has ayudado a conseguir este sueño que yo he tenido, que me encantaría, sinceramente, trabajar de lo que tú estás haciendo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Porque yo no sabía ni siquiera que existía. Yo soy asesora financiera. Entonces, con todo esto, que me quedé sin trabajo y al haber iniciado este contacto con esta persona y estar tan agradecida también, que luego pues le dije, mira, me he quedado sin trabajo, y además también me quedé sin trabajo cuando firmaba en el notario, etcétera. O sea, que al final también pues los astros se alinearon como para que después yo empezase también mi carrera como asesora financiera hasta ahora. ¿Pero lo dijiste al banco que ya no tenías trabajo? No. Uy, primera ilegalidad del podcast. Empezamos bien. Buena pregunta, ahí las dado. Bueno, pues la pregunta de la ilegalidad ya la tenemos hecha. Para entenderlo, al final estabas trabajando en una multinacional, entiendo, pero supuestamente la gente está cómoda, ¿no? Cuando trabaja en una multinacional. ¿Qué te llevó a invertir realmente? Sí, a ver, realmente yo siempre había sido muy consciente desde el principio hasta ahora que no iba a tener pensión. Entonces, no confío ni ahora teniendo datos reales de haber tenido pues 66.000 millones en 2012 en el bolsillo de las pensiones y ahora tenemos 2.000 millones, ¿no? Entonces, esto se dice muy rápido, pues que tú te fijas en todo lo que es el amago de dinero que ha habido por parte del Estado para pagar encima deuda del Estado y te das cuenta que si tú no haces absolutamente nada para asegurar una tranquilidad y una seguridad financiera, pues nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Entonces, si no quieres en todo esto, lo que tienes que hacer es optar por la vía de, pues me lo voy a tener que hacer yo y por tanto voy a tener que invertir para justamente crearme mi propia pensión. Y eso fue lo que yo pensé. Dije, bueno, pues yo quiero invertir primero pues para tener mi piso en donde tengo muy claro que quiero que sea un piso alquilable y vendible porque yo quiero vivir en una casa que actualmente vivo en una casa, es de alquiler y ese piso lo he alquilado y por tanto pues eso fue uno de los pensamientos que tuve cuando yo empecé. O sea, para entenderlo era un pensamiento muy a futuro Sí. y no tanto en el presente de ya no puedo más con mi jefe y tal. Eso en cuanto al tema de la inversión inmobiliaria que tengo del primer piso, ¿no? Que estamos hablando. Y después también porque nunca me había gustado en el mundo del emprendimiento, me refiero, que nunca me había gustado, primero, tener un jefe a quien
tenga que rendir cuentas, siempre he sido muy anárquica en este sentido, responsable mucho en el sentido de poder tener los resultados cuando yo quisiera, es decir, organizarme de la mejor manera, como si tuviera que trabajar en fines de semana o a las 4 de la mañana o lo que sea que tal, sin tener que cumplir ni tampoco justificar si me tengo que ir al médico o lo que sea que tal, ¿no? Y además también me da esa, digamos, ¿no? Esa sensación de que estoy ayudando a las personas y estoy creando un impacto mucho más social, ¿no? A nivel de ayudar a las personas con su dinero, mientras que cuando yo estaba trabajando como controller financiera o como auditora financiera, estaba muy bien porque, bueno, pues al final tenía un trabajo muy cómodo, es verdad, y un sueldo pues considerable, pero sentía que estaba como vacía por dentro, ¿no? Que sentía como que lo que hacía era más bien, pues, bueno, ayudar a que la empresa tuviera más beneficio, evidentemente está genial, pero no sentía que con mi esfuerzo, con mi dedicación y con mi tiempo pudiera realmente tener un impacto de verdad hacia las personas. Entonces eso sufrí como un poco esa pérdida de no sé qué estoy haciendo con mi vida, siento que estoy desperdiciando mi tiempo, ¿no? Y esto es una sensación que a mis 27 o 28 años que tenía, era como, soy demasiado joven como para sentirme que estoy desperdiciando mi vida, ¿no? Entonces tenía esa sensación de quiero tener algo mío propio y que encima también haga un impacto social. Me parece genial. Qué buena respuesta. ¿Y el piso que compraste desde el primer momento ya pensás que era una inversión o en algún momento pensabas, bueno, quizás vivo yo y después lo puedo No. alquilarle? O sea, tú viviste ahí. Yo viví durante 3 años. Vale. Pero que querías que fuera, si a futuro lo querías alquilar, que fuera una buena... Exacto. Yo realmente viví durante estos 3 años o 4 años que fue, pero tenía muy claro que yo quería vivir en una casa y además quería vivir pues en una casa pues si pudiera ser cerca del mar porque lo valoro y me gusta y así está siendo, ¿no? En el día del presente y por tanto ese piso iba a ser justamente pues una inversión futura. Pero curiosamente, claro, tú conociste a un broker en ese momento, ¿no? O sea, la persona que te dio esa capacidad del 100%, que luego hablaremos si vosotros habéis tenido alguna vez alguna hipoteca 100%, yo no. Pero, claro, ese era un broker. ¿Qué hiciste tú para dejar el trabajo y hacer el camino al perfil que tienes hoy, que no son los inmobiliarios? Al final tocas otros tipos de inversión. Claro, exacto. Justamente yo tampoco sabía muy bien dónde me estaba metiendo, también te digo. Pero sí que es verdad que, claro, yo me metí primero como asesora financiera digamos, de una empresa concreta, que no pasa nada, lo puedo decir, que es la empresa que es Mason Nederlanden, que es un sector de seguros, sobre todo más bien de tipo más asegurador que no tanto financiero, ¿no? Entonces, allí justamente pues, aprendí muchísimo a hacer planificaciones financieras porque te enseñan a hacer todo esto y luego entonces me di cuenta de que por mucho que me gustase, porque realmente me lo pasaba muy bien y la gente estaba súper contenta, pero aún así no quería que fuese hasta aquí, es decir, porque al final cuando tú trabajas para una empresa, ya sea pues una aseguradora, un banco, lo que sea que tal, siempre obviamente pues vas a tener que, uno, cumplir con los objetivos y dos, pues tener que vender los productos que tiene la compañía, ¿no? Entonces con eso yo me encontré con que los productos que tenía la empresa son productos conservadores, que no pasa nada, y esto pues para el perfil conservador le va a ir muy bien, pero me venían también perfiles que quizás pues me pedían cosas que yo misma me daba cuenta de, ostras, esto es un perfil mucho más dinámico, un poco más arriesgado, es que no tiene ningún tipo de sentido que yo le ofrezca este producto conservador. Entonces yo directamente me fui también formando, me registré, es decir, pues cuando tú eres asesor financiero tienes que pasar por una serie de exámenes oficiales que es el European Investment Practitioner por la IFPA España y por tanto pues ahí ya me certifiqué y por tanto ya luego pues poco a poco me fui desvinculando, fui aprendiendo también otros productos y otras formas y otras vías hasta llegar al momento donde pues ya me desvinculé al completo y por tanto pues ahí pues puedes justamente hacer una cartera completamente independiente sin tener que rendir objetivos ni tampoco vender X productos de la empresa que tal. Chicos, ya que estamos, hipoteca al 100%, ¿alguno? Bueno, sí, pero en España no. ¿Vale? En España me cuesta mucho, aunque sea al 70, pero en Francia al 110, 120. Sí, de verdad, ¿tú Sí. listas? Sí, te pagan gastos de notario e incluso muchas veces te pagan algo de la reforma. Y puedes hacerte una pregunta. Sí, tanto muchas. Claro, aquí antes, en el pasado, en 2007, 2008, 2006, ¿no? En plena burbuja inmobiliaria, sí que daban los bancos estas hipotecas al 100%, 110, incluso te decían en próximo 8. La reforma, los estudios de tu futuro hijo y para tus nietos también, si quieres. Entonces, ¿cómo? Pues claro, eso por un tema de sobreendeudamiento. Entonces, ¿cómo puede ser entonces que en Francia te den hipotecas 100%
sin esa, digamos, problemática de un riesgo de sobreendeudamiento, que es un poco lo que pasó en Estados Unidos y en España también. Te la dan, pero la van a dar un perfil muy concreto, que está rellenando todas las casillas. Al día de hoy, si ya tienes una o dos hipotecas, te costará mucho tener la tercera al 110. Pero sigo pasando. Al ser un banco francés, entiendo que era para comprar un piso en Francia. Sí. Y entonces, ¿qué ingresos tienen? Porque yo no sé sé que más o menos qué porcentaje de tus ingresos están aquí en España o en Francia. ¿Y los tenían en cuenta todos? No. Yo solo los de Francia. Cuando voy a un banco de España, solo muestro los ingresos españoles. Cuando voy a un banco francés, solo muestro los ingresos franceses. Lo que pasa es que los bancos no les gustan las cuevas raras. Entonces, si empiezas a decir, oye, me gustaría comprarme una casa aquí, pero vivo en España y, sí, tengo una empresa donde tengo un ingreso por ahí. No, Claro. tiene que ser súper sencillo para un banco. Tipo, oye, vivo aquí al lado del banco, quiero comprar otra casa en el mismo pueblo y tengo estos ingresos. No hay que intentar rascar por todos lados, es intentar tener ingresos altos y ir al banco, tipo, es súper sencillo. Os dejo todo el cálculo hecho, pasarme la hipoteca y tal. ¿Tipo de interés? Sí, muy parecido Igual de España. Lo que cambia en Francia es que siempre es un interés fijo. No hay variable. No se hace el variable. Vale. Ya que estamos contigo, ¿se puede explicar la operación de Francia de entrada y salida? Claro. Sí, Claro. O sea, hacemos este pequeño inciso porque chateando estos días hablaba de una operación que hizo en Francia, que no sé, Sacó pecho por WhatsApp, ¿no? Chicos, acabo de ganar no sé cuánto. no sé cuántos miles en 22 minutos. Pues cuéntanos un poco la No, anécdota. creo que fue el dinero más fácil que gané desde hace mucho tiempo y me salió al buen momento. Básicamente, en Francia había un contacto, me llamó, tipo, oye, tengo un problema, hay una herencia, pero entre la familia se pelean y tal, no sé cómo hacer, la venta se cae y tal. Y digo, vale, pues yo compro y lo vendo. Y básicamente, este contacto ya tenían los vendedores el precio pactado y el comprador con el precio pactado. Lo que pasa es que los vendedores no querían, por ego o lo que sea, problemas de familia, vender a este comprador. Entonces yo me metí entre los dos, compré con el dinero del comprador a los que venden y luego me quedé en una comisión al que me compró. Y básicamente ha sido hacer una firma y volver a hacer una firma. No me tomo más de 10 minutos. O sea, el mismo notario y todo. El mismo notario, luego todo. ¿ITP al 20%? No. ¿O cómo funciona No, en Francia? en sociedad de compraventa que tenemos beneficios como aquí hasta hace poco. Y no, pagué solo 1,5 de notario. Vale. 1,5 y me llevé casi 20.000. 1,5% del valor Exacto. Y hay tasaciones también como en España. No hay tasación. Vale. No hay tasación y esto es una gran ventaja porque si tú compras a tal precio, pues está el precio. No hay otro que te venga a decir, no, es que vale más, vale menos. No. Si tú compras a 200, quiere decir que el valor de la casa es 200. Y como que el banco tampoco tiene mucha idea, pues se fía. Se fía de los precios de compra. Muy bien. Por suerte. Muy bien. Oye, pues interesante. No está mal. Yo no he conseguido hipotecas al 100%. ¿No? Volviendo al tema de no. O sea, lo máximo creo que fue el 90 y poco, o algo así. 92, una cosa así. Yeah. Porque era según el precio de compra o el de tasación, etcétera, y no me acuerdo qué porcentaje máximo y acabó siendo el 92 o así del precio de compra. Es que no es fácil. Entonces, bueno, y esta fue, 90 y pico, fue el primer piso que compré. A partir de aquí, aunque te inventes la historia de no, este era donde vivía, pero ahora voy a vivir al otro, no sé qué, pues, bueno, a veces te medio cuela que es vivienda habitual y te permiten hacer los 30 años en lugar de 20 o 15 y las condiciones, etcétera, pero no, o sea, conseguir el 100 yo creo que es complicado y más cuando ya es la segunda o la tercera. ¿Tú que eres emprendedor, Ramón? Tengo la curiosidad que nos cuentes un poco cuál es tu visión de la vida sobre el hecho de tener un jefe, porque nos contaste un poco
cómo te fue en la multinacional y me gustaría que tú nos cuentes un poco más sobre esto. Bueno, al menos sí. No, y a ver, yo pienso bastante como has dicho tú antes, ¿no? Al principio, ¿no? A ver, yo no tengo ningún problema en tener un jefe y los he tenido, pero al final mi forma de ver mi vida y el trabajo, que muchas veces en muchas situaciones es lo mismo, yo soy de los que prefiero pues trabajar 1000 horas y que te toque pringar un fin de semana, etcétera, pero que después no tengas que rendir, o sea, al final estás rendiendo cuentas contigo mismo, ¿no? Y al final tu esfuerzo, tu dedicación, tus capacidades, etcétera, pues van a depender de ti y no de tu jefe o del jefe del jefe o al final de los accionistas o de quien sea, ¿no? Entonces ya es más una filosofía de vida, por decirlo de una forma. Y después que yo también soy muy, pues, o sea, me lío muy fácil con 1000 proyectos, con 1000 cosas y entonces, eso sí, si tú estás trabajando como empleado, pues es difícilmente compaginable, ¿no? Entonces, si estás emprendiendo en paralelo, poder estar haciendo otros proyectos, etcétera, pues como emprendedor es mucho más fácil que como empleado. No es nada que sí que afecta, como decía, pero no es nada en contra de tener un jefe o no. Claro, es más una filosofía de cómo me quiero ganar yo la vida. Y además también siempre lo he dicho, que para hacer un cambio radical en términos económicos en tu vida, no se hace como empleado, por mucho que seas el superdirectivo de cualquier empresa, te puedes ganar muy bien la vida, pero no vas a tener un cambio radical económico que cambie tu vida y la de tu entorno, sino es emprendiendo o haciendo negocios. Y pues eso yo, bueno, siempre lo había tenido claro y sí que hice cuando acabé la uni unos primeros años trabajando como empleado, que me sirvió también para pues chocar contra la realidad del mercado laboral, ¿no? Y aprender mucho, pero ya era algo que tenía claro y, no me acuerdo, pero creo que estuve como 3 o 4 años, trabajo con menos, y 3 años trabajando como empleado y ya me pasé a emprendedor y ya no... Siempre digo, No quieres volver atrás. siempre digo que no, nunca digas está bueno beberé, ¿no? O sea, puede venir un proyecto chulísimo y esto, pero en principio preparo yo mis propios proyectos. Quizá la clave también es poco a poco ir acumulando activos durante la vida para que, oye, pues no pasa nada si durante las etapas de la vida a veces tengas jefes y otras no, pero que no dependas de ese sueldo y de ese jefe Sí. y de esa, ¿no? Sino que, oye, pues que en la vida pues más o menos vayas gestionando pues ese esfuerzo de tus horas a la vez de que tienes unos activos que también te van rindiendo y que decidas tener un jefe o no, pero sin estar condicionado, ¿no? Te da muchísima tranquilidad. De hecho, se habla muchas veces de la libertad financiera, que siempre en redes se asocia a me voy a ir debajo de una palmera y no voy a hacer nunca nada más. Yo siempre digo que para mí la libertad financiera es, como tú dices, Albert, el tener unos ingresos suficientes que me permitan emprender, que es lo que me gusta, y a veces emprendes cosas que no funcionan, cosas que funcionan pero quizás no te da la calidad de vida que esperas, o cosas que funcionan pero funcionan al cabo de 5 años, ¿no? Entonces, yo, o sea, soy un enamorado de emprender y de probar cosas Y fracasar mucho. Pero para hacer esto, claro, yo cuando emprendí... A mí no me gusta fracasar. No, a ver, hay que fracasar. Me gusta que funcione. Sí, pero hay que fracasar. Que no fracases, pero es parte del camino. Entonces, decía que yo cuando emprendí, que tenía pues 26 años o así, pues yo vivía con mis padres, no tenía hijos, pues en ese momento era muy fácil dejar un trabajo que tenía por emprender. Pero a medida que avanzas en la vida, tienes una hipoteca, un piso, o con un alquiler, tienes hijos, tienes no sé qué, pues cada vez es más difícil, ¿no? Entonces, yo veo la libertad financiera como la herramienta que me permite emprender y hacer lo que quiera. Y a raíz de esto yo te quería preguntar, antes has dicho, hostia, vi claro que quería hacer este cambio, era algo, y has dicho que te quedaste sin trabajo y por eso, pero era algo que ya tenías como siempre las ganas de hacer y no sé si tenías alguna planificación y esto lo aceleró. Sí, yo creo que lo aceleró, porque sí que es verdad que, y ahí a raíz, por ejemplo, del tema de haber intentado algo y haber fracasado, yo había empezado a emprender, justamente que tuve un mini especie de negocio, si se le puede llamar así, justamente, mientras yo estaba también trabajando como control financiera en una de las multinacionales y demás farmacéuticas encima. Entonces, ese negocio lo tenía con mi madre y nos pusimos justamente en el negocio de Mary Kay, no sé si lo conocéis.
de cosméticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues, me sentía como muy motivada porque sentía como que, ostras, algo que yo puedo hacer, que estoy mal, lo estoy haciendo con mi madre y demás, y entonces puedo decidir, porque a mí me gusta tomar decisiones, me gusta que entonces te dé esa responsabilidad de poder, pues a ver, cómo puedo hacer para X, siempre pienso lo mismo, ¿no? Es decir, a mí pues yo creo que los límites te los pones tú, estar en tu mente justamente que puedes conseguir lo que quieras, como quieras, quizás no sabes el cómo, ¿vale? Pero piensa o a ver con quién puedes hablar o de qué manera puedes hacerlo, ¿no? Entonces con ese emprendimiento pues fue como una primera, digamos, toma de contacto hacia el mundo emprendedor. ¿Qué pasa? Que ahí pues justamente lo que vi era que era muy poco compatible con tener un trabajo porque si yo salía a las 6:30, a las 7 de la tarde, desde las 9 de la mañana, era muy complicado entonces poder dedicar tiempo a hacer todo esto, ¿no? Entonces yo me quedé con esas ganas de quiero tener algo propio, quiero tener un negocio y encima también quiero, con ese negocio no solamente es como un negocio de, sí, podría estar perfectamente comprando y vendiendo, pues, ¿no? Agua, sí, perfecto, genial y sería maravilloso porque además también es una necesidad básica, por lo cual es un proyecto y un negocio muy fácil y muy simple, ¿no? Y muy necesario. Pero necesito algo que realmente creo impacto y que justamente como pasa ahora, pues que pasa que clientes pues me agradecen muchísimo que les haya ayudado justamente en conseguir todos sus sueños, porque esto justamente a mí se me pone la piel de gallina cuando hay, por ejemplo, pues personas en donde ahora pues me viene a la cabeza una familia con quien ayudé, que se había quedado pues la mujer, ¿no? Sin su padre, ¿no? Y que por tanto pues de toda la herencia que había recibido, hicimos una planificación y demás, y lo que ellos querían era irse a Australia con sus 2 hijos y empezar allí una vida para poder pues potenciar el inglés y tener entonces esa experiencia. Y el otro día me dice, me escribió por WhatsApp, me hace una ilusión tremenda, lo prometo, decir, nos está yendo súper bien, estamos súper contentos, gracias a ti que podemos por fin cumplir ese sueño. Y esto te lo juro que se me pone todavía la piel de gallina. Oye, ya que tocas este tema, ¿no? Patrimonio, ¿no? Y incertidumbre, también hemos hablado cuando hablábamos de la parte esta de más de emprendedor. A nivel de patrimonio, ¿hay algún paso, proceso que veas, un patrón que siempre se repita, sota, caballo, rey, y que nos puedas ayudar, tanto de errores que la gente realiza por el camino, como casos de éxito o pasos de éxito metodológicos para tener una buena estrategia patrimonial? O de fracaso. O de fracaso. O sea, top 3 de los principales errores y top 3 de las recomendaciones que puedas llegar a dar. A ver, antes de que empieces, creo que hay un punto muy, muy importante y que a todo el mundo le tendría que pasar por ahí. Es el punto donde tú decides que tienes que ser el jefe de tus finanzas. Al final, cada uno es el dueño de sus finanzas personales y es muy importante. En mi caso, por ejemplo, fui a hacer un viaje bastante joven aquí en España, en Salou, que tampoco es una ciudad muy, muy cara. Y me acuerdo, antes de entrar en una discoteca, en un restaurante, en un parque de atracción, tenía que estar mirando el precio. Me sentí tan mal de tener que, no, tal vez vamos a otro. Y después de este viaje me senté y he dicho, no puede ser, nunca más volverá a pasar. Y ahí empecé a tener muchas más ganas, a trabajar mucho más, pero creo que este primer punto todo el mundo lo tiene que pasar en algún momento para que sus ganas crezcan, ¿no? Al final, todos los otros puntos te lo dejo a ti. Yo no, yo creo que por ahí también va mucho la cosa, que es verdad que cada persona pues se limita hasta donde puede, ¿no? Pero es cierto en el sentido de, yo creo que lo que nos hace mantener vivos, tengas 30, 50 o 80 años, es justamente despertarse con ganas de hacer cosas, porque si estás mirando, estás en el sofá mirando Netflix todo el día, pues se te van a atrofiar las neuronas. Entonces, cuando tú tienes un proyecto, como hablábamos antes, tienes esas ganas y esa motivación para conseguir eso, ¿no? Entonces, cuando tienes una serie de sueños, ya sea, pues me encantaría cumplir el sueño de, por ejemplo, en mi caso, pues quería bañarme con delfines. Bueno, pues cuando lo cumplí, pues he cumplido un sueño, qué bien. Bucket lists, ¿no? Check. Claro, exacto, y eso te mantiene con esa gana, ¿no? De estar, de sentirte vivo, ¿no? Y de querer hacer cosas. Y otra de las cosas que también hice el año pasado fue invitar a mi pareja al restaurante Abac, que es de 3 estrellas Michelin, porque él es cocinero, entonces, claro, lo valoro muchísimo. Y entonces fue algo que disfrutamos mucho y es algo que justamente, claro, cuesta mucho dinero, ¿no? El menú, pues, bastante caro. Entonces, claro, cuando el dinero no es un problema, sino el medio para lograr todos tus sueños, pues entiendes que es simplemente, pues eso, una herramienta para
conseguir lo que tú quieras. Muy bien. ¿Y qué le recomiendas entonces tú con la gente cuando les ayudas a planificar y poder llegar a pasar de la situación que comentaba Alexis, ¿no? De tener que estar Escasez. ¿no? de viaje o en el súper o donde sea que estás pendiente yo qué sé, de qué cuestan las cosas, o te vas a comer con amigos y está siempre el que va pidiendo de todo, ¿no? Y, hostia, después van a dividir, o no, que se pierda. El del vino. Sí, exacto. Entonces, de pasar de esta situación, que seguro que hemos estado todos, a no tener que preocuparte por esto, ¿cuáles crees que son los pasos que recomiendas? Tampoco hace falta que entremos en un detalle excesivo, pero ¿qué cosas crees que cambian la mentalidad de la gente para que consiga pasar de esta fase a la siguiente? Vale, sí, yo creo que una de las primeras cosas es trabajar nuestra mentalidad en lugar de ser cortoplacistas, ser largoplacistas, ¿no? En el sentido de intentar pues entender que todo lo que tú quieres quizás ahora no puede ser, pero sí que si tú trabajas en tus finanzas personales, primeramente teniendo un presupuesto y asignando a cada uno de los conceptos una serie de recursos, en este caso económicos, pues vas a poder tener una organización, además también en tus cuentas. No puede ser que todo lo tengas en una sola cuenta corriente, porque no tiene ningún tipo de sentido. Al igual que tú, por ejemplo, no podías tener pues las americanas junto con la ropa interior junta, ¿no? Lo tenemos separado, pues esto es exactamente igual. Cuando tenemos una organización de cuentas y además también entendemos que no podemos gastar más de lo que ganamos, esto sería lo primero y lo esencial, punto número 1, como para luego entonces destinar ese ahorro a primeramente tener un colchón de seguridad o un fondo de emergencia por si acaso puede pasar lo que sea en la vida, ¿no? Cualquier tipo de emergencia. Y después, cuando ya tenemos eso cubierto, ahí ya pues establecer una serie de objetivos de qué es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque mucha gente, ¿qué le pasa? Que invierte por invertir. Es decir, bueno, pues yo pongo esto aquí, esto ahí, esto ahí, y empieza como si fuera o haciendo pues un huevo revuelto, ¿no? Y esto no puede ser. Por modas, ¿no? Eso es Sí, hostia asegurada, ¿no? sí. Entonces, cuando no entendemos lo que estamos haciendo y el para qué estamos haciendo algo, entonces es cuando quizás pues estamos más perdidos que un pulpo en un garaje. Y tú como asesora financiera no te encuentras en la situación de alguien que tiene dinero, que sabe que tiene que invertir, pero ni le interesa ni sabe. Y es rollo, oye, tengo esto, relego ahí. Casi que me da igual dónde lo metas. Esta situación también... Sí, de todas maneras también intento siempre pues guiarle para que yo entienda qué es lo que quiere, ¿no? Porque al final también es lo que digo, yo puedo hacerte una distribución, lo que tú quieras en todo tipo de activos habidos y por haber, pero va a ser completamente diferente la que te vaya a hacer a ti que la que le vaya a hacer a cualquier persona. Entonces ahí la cuestión es saber qué quieres. ¿Quiero invertir para tener ingresos pasivos y que me pague la hipoteca? ¿O quiero invertir para la jubilación porque no confío en en el Estado? ¿O quiero invertir porque quiero llevar a mi hijo a hacer un Erasmus y no sé qué cuántos? Entonces, en función de lo que tú quieras, como si ahora mismo te digo, tienes la marita majeita, entonces pídeme los 3 deseos, como Aladil. Vale, pues yo quiero esto y lo otro. Vale, pues en función de lo que tú quieras, pues vamos a invertir en aquello que realmente pues te acerque lo máximo posible a estos objetivos, teniendo en cuenta también qué perfil de riesgo tienes. ¿Por qué? Porque no todo es para todo el mundo y claro, entonces si tú tienes un perfil de riesgo más bien de tipo conservador, porque tienes miedo, porque no tienes el conocimiento suficiente, yo aquí te diría, tienes 2 opciones, o invertir en aquello que te vais a sentir cómodo, o bien si no, de formas, que también podría ser, y con eso entonces te vas quitando ese miedo. ¿Y no te pasa justo el perfil que él te dice? Decir, oye, gente que tiene dinero y dice, no, es que yo, o sea, te lo delego a ti. O sea, es que no me cuentes. A mí sea pasivo hasta el pensar qué hacer, ¿no? O sea, no quiero, sé que tengo el dinero, que por si hago, y gestiónamelo tú, te doy las cuentas, te doy el password y hazlo tú. Pero eso es libertad, ¿no? Al final. Poder llegar a un nivel de... Confianza máxima, sí. Sí, me da igual el dinero, sé que tengo dinero y confío en, o sea, no sé si hay la opción del servicio. Cuento, porque yo, sinceramente, ya me gusta que sean transparentes conmigo en todo, ¿no? En la vida, pues yo también lo voy a ser. Entonces, me gusta siempre, aunque yo me diga, no, lo que tú digas, no, lo que yo diga, no. O sea, si yo te digo esto, es por una serie de argumentación de porque creo que va a ser así y necesito que tú lo entiendas. Porque si tú no entiendes ni siquiera dónde estás invirtiendo, entonces ¿qué? Claro. Ya. No, y que al final la responsabilidad, aunque tú des un consejo de inversión, la responsabilidad recae con el que aprieta el botón verde. Eso te iba a preguntar, ¿te has encontrado en una situación de que alguien no termina de entender dónde está invirtiendo? Pues tú se lo explicas, pero sí, tiras y después eso no va bien y
y te pidan explicaciones o sí, o sea, esto Oye, entiendo que también pasa. Eso, sí, eso ha pasado, sobre todo también pasa cuando hay situaciones de inestables, por ejemplo, cuando hacemos, claro, dentro del mundo de las inversiones hay inversiones en inmobiliaria, inversión en criptomonedas, inversión en alternativas, inversión en metales preciosos, inversión en todo lo que es mercado financiero. Dentro del mercado financiero vendrían todo lo que son, por ejemplo, los fondos indexados, fondos de inversión, etcétera. Claro, cuando yo hago una cartera de inversión, yo explico 50 veces que la rentabilidad va a ser fluctuante, ¿vale? Entonces, para que quede súper claro. ¿Qué pasa? Que a veces la gente, bueno, pues tiene un poco memoria selectiva. Entonces, claro, cuando te lo dices, dices, sí, lo entiendo, pues sí, y bueno, vale. Y luego, claro, ¿qué pasa? Que con Trump y los aranceles, digamos, Sí. un trimestre. Hemos ponido la cartilla, ¿no? Yo cliente. Exacto, estaba un poco fluctuante. Entonces, claro, recibí, por ejemplo, un mail de un cliente diciendo que claro, que estaba perdiendo, que no sé qué hacíamos, porque claro, porque no sé qué, tal. Y yo, ¿No? y hombre, o sea, llegó el momento donde no va a ser el fin del mundo, o sea, esto es largo plazo, no tiene sentido invertir a fondos de inversión para menos de 5 años, y con eso, entonces, bueno, al final lo rescató y está ahora ganando. Menos mal, pero eso es muy... ¿Y haces algún tipo de test, tipo, o sea, yo, por ejemplo, los típicos robo-advisor, que seguro que conocemos todos, que hay aquí en España, cuando antes de hacer la típica cartera de indexados te hacen un test super fácil para evaluar un poco tu perfil de riesgo y siempre hay una pregunta que es la de, oye, si hay una caída super bestia, no sé qué harías, ¿no? Sí. Y entonces tienes me cago y lo vendo todo, o meto más, o yo qué sé, hay como varias opciones. Me pido presto. Exacto, me vendo la casa o amalo la casa y... O sea, esto también es algo que Pero este es obligatorio. es obligatorio. Entonces, por ley, cuando tú haces asesoramiento financiero, tienes que pasarle, o sea, yo siempre hago lo mismo. Primero, hago una primera reunión pues para todo lo que es información cualitativa y en esa reunión yo ya sé, valoro más o menos pues qué tipo de persona es por lo que me comenta, por los objetivos que utiliza, por todo lo que es la expresión, ¿no? Pero aún así, aunque yo digo, esta persona es conservadora, esta persona es moderada, no sé qué, aún así le paso además también ese test de perfil de riesgo porque es obligatorio por arreglo por ley y tal. Y haces bueno, yo le llamo Vision Book, no sé, tiene 1000 nombres, pero es el visualizarte a 10 años vista y pintar un poco de, oye, mira, me gustaría tener una casa como esta, que cuesta tanto, su coche como este. Entonces acabas viendo qué ingreso mensual necesitas para tener esa vida y desde eso hasta hoy construyes todo ese... Claro. Esto lo haces también. Sí, no, es que se debería hacer porque, claro, si no, me encuentro con gente que, por ejemplo, tiene objetivos un poco vagos, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Qué es? Vale, pero claro, ¿qué casa, no? Es decir, ¿cuánto crees que te puede llegar a costar una casa en el barrio de Las Corts? Vale, pues pues no lo había pensado. Bueno, vamos a un momento idealista para simplemente hacer un poco la idea de cuánto puede costar. Pues mira, pues cuesta 450.000 euros, 200, lo que sea, me da igual. Entonces, vale, perfecto. De ahí vamos a ver cuánto dinero normalmente los bancos te pueden llegar a dar para que tú tengas esa entrada para esa vivienda, teniendo en cuenta que normalmente los bancos te pueden llegar a dar acerca de un 80%, entre 80 y 90. Entonces, vamos a poner una franja entre tanto y tanto. Pues ahora ya sé cuánto dinero necesito para ese objetivo. Lo mismo para la jubilación. Si mañana te jubilases, ¿cuánto te gustaría estar cobrando? Pues mira, resulta que, pues claro, no había pensado esta respuesta, ¿no? Teniendo en cuenta que quizás no tengo hipoteca, pues mira, me gustaría estar cobrando lo mismo que estoy cobrando ahora en mi trabajo. Digo, vale, perfecto, pero ¿qué pasa? Que aunque tú estás cobrando, 2.000 euros, no es lo mismo los 2.000 euros de hoy a los 2.000 euros de dentro de 25 años, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que aplicarle el efecto de la inflación. Y con eso pues hay que hacer ese cálculo, saber ese importe o esos 2.000 euros a qué equivalen para dentro de X años, lo que sería como capitalizar ese dinero. Aquí, en este dibujo que tú decías de imagen, hay un libro que se llama Design of Life, ¿no? De cómo poder diseñar tu vida, que es un tío que diseña lámparas, pero acaba explicándote cómo puedes diseñar tu propia vida, ¿no? Y entonces hay un momento que te hace como 3 grandes imágenes. Una es cómo te ves dentro de 5 años, ¿no? Entonces, pues tú te dibujas y dibujas, ¿eh? O sea, quiero hacer este viaje, tal. Si nada cambia en tu vida. Luego hay el siguiente que es cómo será tu vida en los 5 años, el mismo dibujo, si pasa algo. O sea, fallece alguien, te quedas sin trabajo, etc. Crisis. Bueno, crisis o reconversión de lo que sea. Y la última, que para mí es la que me hizo un cambio de chip, fue ¿qué pasaría si haces exactamente el dibujo y el dinero y lo que los demás piensen de ti no te importase nada, ¿no? Porque a veces, o sea, no solo es un tema de dinero, sino también de, ¿qué dirán la familia, los amigos, tal? Vuelvo a cambiar de proyecto, tal, ¿no? Entonces,
dibujar exactamente lo mismo y cuando ves los 3 dibujos de cómo estás a día de hoy y qué pasará la vida tal, a cómo si haces un pequeño cambio, a cómo si finalmente te da absolutamente igual lo que los demás piensen de ti y el dinero, es cuando empiezas a juntar y dices, oye, pues escribir el libro, pues quizá no hace falta esperar a tanto, lo puedo hacer ahora. O hacer el viaje que tú hiciste, ¿no? Durante todo un año sabático, ¿no? O sea, son cosas que te las puedes llegar a dibujar en otros momentos. No conocía el libro, pero yo añadiría, sé que es bestia, pero si tienes hijos, ¿qué pasaría si tú ya no estás? Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando hacemos una planificación financiera la gente se le suele olvidar la parte de proteger el patrimonio. Entonces está muy mal visto el tema de, por ejemplo, los temas de seguros y estas cosas, pero es que es verdad, es un planteamiento que ¿qué pasaría si tú mañana resulta que tienes un accidente y te dan una incapacidad? Sí. ¿Te paga el Estado? Sí, te paga, ya te lo digo yo. Ahora, actualmente sí, pero ¿cuánto te paga? ¿Es suficiente o no es suficiente? Si tú estás acostumbrado a cobrar, ¿no?, los 2.000 euros que decíamos, por ejemplo, y el Estado te paga 1.200 euros porque hay una serie de cálculos y, por tanto, hay una serie de tablas, etcétera, en función de lo que tú cotices, ¿es suficiente o no es suficiente? Porque si no lo es, entonces ahí tienes que asegurarte. Y, por tanto, esto forma parte de la ecuación. Y que acaba afectando a tu familia. Que, por cierto, tenemos a David Jiménez pendiente de que venga de herencias. Pues ahora que lo vi ayer en Madrid. Pues pasará por aquí el mes que viene o en un par de meses. Hablando de esto, creo que al final estamos todos de acuerdo, el buen momento para invertir es ahora, no es siempre. Oye, hace muy poco me contaron una historia que me quedó un poco impactado. Imaginemos todos que tenemos una vida media de 90 años, ¿no? Ujú. Nos jubilamos a los 65, si tenemos suerte, ¿vale? Entonces, imaginarse una escala, ¿vale? Con 90 pasillos. Primero vamos a quitar 25 años porque después de los 65 ya estamos cansados, ya no estamos más para invertir a 20 años vista, ya está. Vamos a quitar también los 20 primeros años, que estás estudiando, no estás haciendo dinero, o sea, no puedes invertir. Ahí ya no nos queda poco, ¿no? Estamos entre 20 y 65, nos queda 45 años. De estos 45, hay 10 años donde vamos a disfrutar un poco de la vida, ¿no? Está bien. Entonces ya queda 35. Luego... No, pero es... No, ¿en qué momento disfrutas de la vida? ¿De 30 a los 40? En toda la vida, pero bueno, quitamos 10 años porque cuando de 20 a 30 es el momento donde... La leche estuvo 10 años muy locos. Por 6. Luego, de 30 a 40, bueno, nos fijamos un poco y nos vamos a preparar a invertir. Ya nos queda solo 20 años para invertir y hacerse una renta a largo plazo. 20 años donde también vamos a querer disfrutar, vamos a tener la crisis de los 40, de los 50. O tener hijos. O tener hijos, o invertir en los hijos. Es por eso que si miramos la vida en una escala, la vida es muy corta al final. Así que a la mínima que podamos invertir, que sea hoy o ayer, creo que es el momento. O sea, no hay que perder más tiempo. O sea, es el momento. Si quieres, encontrarás excusas, o sea, lo que decías, ¿no? Pues estoy estudiando, no sé qué, después acaba de tengo mi primer sueldo y quiero disfrutar, irme de viaje, no sé cuántos, de fiesta, tal. Después, quizás te viene la etapa de que te casas, que es lo que vale una boda, el viaje de no sé qué, los hijos, la vivienda, no sé cuántos. Después, entonces... Que te quedas sin trabajo también. Y que, bueno, esto sucede. Exacto. Y después, o sea, que lo sabemos, que el invertir no es... O sea, el que te vende una inversión de que inviertes y mañana eres millonario o te está engañando entonces, que es algo que necesita mucho tiempo. Entonces, siempre en todas estas fases de la vida, siempre hay algún motivo por el cual te puedes autoconvencer de que todavía no toca invertir y después pues ya llega un momento en que ese interés compuesto ya casi que no hará efecto a ese momento de la jubilación. Y más ahora que estamos en crisis, yo considero que siempre es el mejor momento para invertir. En tiempos de incertidumbre, que es cuando todo baja, es el momento donde las mejores decisiones se toman. Pero no un cambio de chip, o sea, que es difícil, ¿eh? Pero cuando lo ves, o sea, antes hablabas de los aranceles, y lo siento si alguien se siente ofendido, yo me alegré. Yo también. O sea, yo estaba... me puedo equivocar, ¿eh? Bajar más y yo pensando, a ver, pues abajo más. Claro, cuando aranceles no sé qué, entonces China salió aún más chulo y los duplicó y después entramos a verlos. O sea, yo estaba, y me podía equivocar, ¿eh? Pero yo estaba convencido que era todo teatro o que era todo algo que
que se iba a acabar solucionando, que iban a llegar a un acuerdo, no sabía si a un mes o a un año. Hostia, cuando cayeron los mercados, claro, yo todo lo que ya tenía invertido, pues estaba ahí con rojo, pero, hostia, pero, o sea, hay un momento que haces un cambio de chip, ¿no? De que lo ves como que ese es el momento de poner más carne en el... Y pusiste más gas. Sí, sí. Y se recupera demasiado rápido, también te digo eso, que es verdad que a la que estabas ahí pendiente bajó un momento, pero luego al día siguiente, al cabo de 2 días, volvió a recuperarse y no te dio casi un tiempo de decir, bueno, es Y yo compré cripto, compré oro, mira, y de hecho, tengo- rebajo. no fue mucho, lo de cripto no fue mucha cantidad, pero lo miraba antes. Mira, o sea, lo que puse fue el 6 de abril, ¿cuándo fue lo de los...? Sí, Sí. sí. Correcto. Pues de lo que puse, estoy en positivo 51%. Qué locura. Está bien. Esto es Ethereum. Así que recordaros, una regla. Cuanto más miedo, más hay que invertir. Pero mira, lo que me has dicho que es el tema del tiempo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de dinero tú puedes hacer más dinero, pero tiempo es lo más escaso que tienes, porque no va a volver. Por tanto, si tú realmente destinas 8 horas de tu vida cada día a trabajar para hacer dinero y luego no inviertes ese dinero para hacer que tu dinero trabaje para ti, realmente, ¿qué estás haciendo con tu vida? Generar, ¿no?, ese recurso que puedes hacer que ese mismo recurso, ¿no?, se puede llegar a multiplicar, mientras que más tiempo es que no vas a poder conseguir. Me encantaría que alguien nos haga una definición otra vez del interés compuesto. Es algo que siempre me gusta escuchar. Pues el descompuesto es el efecto bola de nieve. Cuando tú estás en una colina, ¿no? Imagínate que estás haciendo una bola. Entonces, cuando tú la tiras, esa bola pues va haciéndose cada vez más y más grande. Entonces, cuanto más tiempo, porque primero más pendiente tiene y más largo es el recorrido, la bola más grande se hace. Pues esto pasa exactamente con las inversiones. Cuando yo invierto una cantidad, cuanto más tiempo, mejor. Cuanto más es el tipo de interés, o sea, más grande es el tipo de interés, mejor. Y cuanto más dinero le meta, mejor. Porque al final el interés compuesto es una fórmula matemática, no es otra cosa, que al final es capital y final igual a capital inicial, 1 más interés elevado a la t de tiempo. Entonces, cuanto más de todo esto, muchísimo mejor. Y esto hace que los intereses que genera esa misma inversión se reinviertan en la misma inversión y así una y otra vez. Ese es el punto, es que reinviertas. Y esto si lo llevas, por ejemplo, pues al mundillo que nos gusta, ¿no?, que es el inmobiliario, sería como que las rentas que tú percibes, los alquileres, en lugar de llevarlo a mejorar tu calidad de vida y gastar más, es que ese dinero lo vuelves a reinvertir y al cabo de un tiempo te da para comprar el segundo piso, ¿no? Entonces, aquí es donde aplicamos el interés compuesto, que muchas veces yo creo que has hecho bien de invertir, pero después es, oye, he subido mi ingreso, pues gasto más, ¿no? Entonces también hay que hacer ese cambio de chip por mucho que vayas subiendo tu ingreso, tu calidad de vida puede ir incrementando, pero no a la misma velocidad que hace tu Exacto, esto tiene un concepto, un nombre que se llama termómetro financiero, que es que cuando tú estás acostumbrado a cobrar 1.500 euros, pues tienes un estilo de 1.500 euros. Entonces, a la mínima que ya incrementas ese dinero, ¿no?, ya sea pues porque tienes un bonus, porque te han subido el sueldo o lo que sea, la tendencia es que si te han subido 300 euros cada mes, pues dices, ay, mira, pues ya me puedo comprar el coche de mis sueños porque entonces ya me entra, y otra vez estás en la misma rutina de quizás pues ahorrar exactamente lo mismo, cuando realmente debería de pues poder ahorrar más para invertir más. Entonces siempre es ese concepto de mentalmente estamos preparados para gastar X y a la mínima que cobramos más, gastamos más. Te acostumbras muy fácil a subir, pero poco a bajar. Oye, he visto en stories últimamente que estás buscando coche, ¿no? Renting, leasing, ¿qué nos recomiendas? Mira, Yo tengo una experiencia con esto que creo que te la conté de si renting o leasing. así. Creo que te lo conté, pues. Sí. O sea, yo realmente soy de las personas que realmente el dinero lo considero que es para mí comprar libertad y experiencias. Por lo cual, a mí de buenas a primeras, yo no valoro tener un cochazo, ¿vale? Es decir, yo no sería de las que me compraría un coche de lujo, de que si un Lamborghini y estas cosas. Entonces, dado esto, ¿qué pasa? Que mi coche es un BB3 del 2007 que funciona bien, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que pues le está pasando una serie de cosas que me tengo que gastar 7.000 euros en reparar todo. Entonces, claro, partiendo de la base que me tengo que gastar 7.000 euros versus que además es un coche que ya en algún momento ya de no poder entrar a Barcelona tampoco y demás, que digo, bueno, pues ya vendría siendo acá el momento de cambiar el coche. Se puede hacer trampa, para entrar a Barcelona. Venga, explícanos, cuéntanos otra ilegalidad. Nada, a ver,
Yo tengo un coche del 1996 y no me llegó ninguna multa de momento. Sí, se puede inmatricular en otro país. Y con esto ya está. francés? ¿Sí? Pues aprovecharlo. No te va a dar multa. No, porque le tuve que cambiar la matrícula. Ya no os olvides. Ya. Está trabajando el lío. Vale. Pues está muy bien esto. Bueno, En teoría, si resides aquí, no puedes estar más de En teoría. tiempo, ¿no? Exacto. O sea, tendrías que matricularlo. Tengo las dos residencias. Aprovecho un poco. vale. Bueno, pues el tema está en que me estoy pensando en cambiar el coche, sobre todo yo creo, todavía no tomar la decisión, pero estoy entre 3 finalistas y lo que creo que voy a hacer va a ser un leasing por empresa. ¿Por qué? Porque un renting está bien, porque a veces, tienes todo incluido, vale, genial, pero es que los primeros 4 o 5 años normalmente a un coche no le va a pasar nada, por tanto creo que estás pagando un sobrecoste y más teniendo en cuenta que yo el coche tampoco lo utilizo demasiado porque trabajo desde casa, entonces tampoco me beneficia y no quiero estar constantemente tener que pagar y tener que estar pues pagando coche, no, o sea, yo soy de la opinión de que si el coche me puede durar 20 años, pues perfecto, maravilloso. Yo o sea, lo que quería aportar antes es que yo también en los últimos vehículos que he tenido he hecho renting y leasing y al primero hice renting y después al finalizar creo que no te lo puedo, es más difícil el poder quedártelo o algo así. Entonces cuando terminó quería quedármelo y no pude. Entonces por eso el siguiente me hice un leasing y por error después me di cuenta que el leasing te aparece en la CIRBE y el renting no. Entonces esto, como inversores inmobiliarios que nos queremos apalancar al máximo, pues yo cometí este error, de hecho, que tengo ahora es leasing y me aparece en la CIRBE. Y cuando voy a pedir una hipoteca, pues me aparece ahí la cuota del coche. Que en teoría si es un renting, tendrías que igualmente el banco cuando te dice que le digas que no sé qué tienes, no sé cuántos, le tendrías que decir que tienes un renting, que pagas esa cuota. Pero bueno, es muy fácil de esconderlo, ¿no? Uno sale el CIRBE y el otro no. Y la pregunta que te quería hacer, has dicho que lo has hecho por empresa. ¿Y por qué quiero he pensado que lo voy a hacer por empresa? Tema fiscal de que puedas justificar, he escuchado el que van a por los coches que pones por empresa, que tienes que justificar, en lugar de hacer el 100% hace 3 séptimos, que son 3 días de la semana. Y eso. Lo ideal es hacer pues como máximo un 50% y ya está, ¿no? Es decir, la Hacienda, pues utilizo el coche, que es verdad, yo hoy he venido, por ejemplo, con el tío, ¿no? Que, vale, y por trabajo lo vas a utilizar. Sabe no es tabaco, ¿no? Claro, o sea, es para mí es trabajar, que es trabajar y gozar a la vez, ¿no? Pero vaya, que yo creo que un 50% sí que te lo podrías ya reducir porque forma parte de tu trabajo, a la vez también forma parte de tu vida personal, ¿no? Vale, creo que a mucha gente le ha pasado, y bueno, a mí incluso seguramente a vosotros, que en algunas de las primeras inversiones haya pérdidas, o que sea en bolsa, en inmobiliario, en lo que sea. ¿Qué aconsejarías para recuperar la confianza? Esto suele pasar muy a menudo, en donde la gente entonces suele tener ese miedo para luego volver a invertir. Entonces, para mí, mi consejo sería sobre todo entender muy bien cuál es la inversión que estás haciendo, cómo funciona, qué pros, qué contras, qué características y qué riesgos estás asumiendo. Porque efectivamente, si has metido porque tu cuñado te lo ha dicho, porque está de moda, pero no entiendes muy bien lo que estás haciendo, entonces ahí sí que estás como, no es como si fuera el que estarías cruzando la calle sin mirar y completamente con los ojos vendados, no tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, al final yo creo que aquí está la falta de conciencia de tener una buena educación financiera y formarse. A nivel personal, ¿ya perdiste en alguna inversión? ¿Cuál es? ¿Alguna anécdota o experiencia que puedas contar? ¿En casa de herrero, cuchilla de palo? Sí. La primera vez que yo invertí fue justamente porque una persona de confianza, se supone, que me dijo que había una oportunidad de bots en criptomonedas. Sí, que te daban Sí, 15% mensual. Mensual, ¿eh? Es mucho. Entonces, claro, como no tienes ni idea, dices, qué guay, ¿no? Entonces, bueno, metes el dinero, que además también metes demasiado, y claro, estas cosas, efectivamente, pues que fue una estafa, ¿no? Obviamente. Entonces, al cabo de unos cuantos meses, se destapó que era la estafa y demás, y ahí, pues bueno, entendí también que obviamente había sido mi responsabilidad, que esa persona de confianza, pues no tenía ni idea, porque
no era ni... No lo hizo de mala fe. No, también cayó. tampoco cayó y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí tienes que tener un poco esa parte de tener un poco de sentido común, ¿no? Que dicen que es el peor de los sentidos o algo así. Sí. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo, aunque sí que es verdad que metí una cantidad que no debería de haber metido, pero tampoco me volví loca, en el sentido de que cuando se destapó la estafa, resulta que había habido gente que había vendido su casa para meter todo ese dinero y que debido a la estafa lo había perdido absolutamente todo, y creo que incluso se salieron las noticias de que una de las personas había suicidado. Ya que dices esto, y a nosotros nos llegan oportunidades cada semana y siempre tenemos al típico amigo, familiar, conocido, cuñado, que te dice, oye, cuando sepas algo interesante, dínoslo porque quizá nos metemos, ¿no? Y nos da como ese miedo de dar un consejo de inversión, ¿no? O sea, yo me arriesgo mi propio capital, pero me da cosa, ¿no? También aconsejar a un amigo o algo. ¿No te da miedo a nivel de producto ofrecer unos servicios y unos productos que algún día pueda suceder algo? ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo ofrezco oportunidades de inversión, intento asegurarme muchísimo de lo que estoy haciendo. Entonces, lo que suelo hacer es que cojo el avión, el tren o lo que sea que tenga que hacer, me desplazo a las oficinas y demás, conozco al CEO de la empresa, conozco a toda la gente ahí trabajando, les hago 50.000 preguntas, a veces también incluso les pido las cuentas anuales para ver un poco pues la empresa en qué estado, ¿no?, de salud financiera está, y muchas veces incluso invierto mi propio dinero. Entonces, sí, claro, siempre va a haber un riesgo, pero también hay el riesgo de que si tú te despiertas y luego pues cruzas por la calle, pues que también te atropellen. Entonces, yo creo que la vida ya es un riesgo como tal. Hay todo tipo de inversiones, hay inversiones más arriesgadas y menos, y simplemente pues es intentar ser lo máximo de transparente posible. O sea, cada inversión que aconsejes, siempre tienes un dinero tuyo metido adentro. No siempre, porque no siempre va acorde a mi propia estrategia, pero en muchas cosas que yo puedo llegar a ofrecer, sí. ¿Cuál es el porcentaje medio? ¿De rentabilidad? Sí, para un perfil medio. Sí. Pues mira, hay inversiones yo normalmente siempre suelo tocar inversiones desde el 8% hasta el 20% anual. Depende del rango, evidentemente, y entendiendo muy bien por qué se está dando ese tipo de rentabilidad, claro. Entonces, más o menos esto sería como el rango. ¿Cuál sería el top 3 de activos que recomiendas? O sea, algo que la cartera de todos tus clientes tienen. Vale, pues mira, lo principal también sería, si me pide, por ejemplo, largo plazo, ahí lo más normal que puede llegar a ofrecerle son fondos indexados. Si me pide, por ejemplo, otras cosas, yo siempre soy muy partidaria de la inversión en oro. Yo creo mucho en lo que es el oro. ¿Por qué? Porque tiene valor intrínseco de por sí, es la único activo refugio por excelencia. Dentro del rango hay una serie de, digamos, ¿no?, requisitos para que cualquier agencia de calificación crediticia pues diga si este activo es confiable o no confiable. De ahí estamos hablando que hay una serie de rating, ¿no?, desde el A+ hasta la D, que vendría siendo por los bonos basura y todas estas cosas, ¿no? Entonces, el oro se considera como el activo refugio por excelencia, y además también a nivel de historia, tiene más de 3.000 años de historia, y no solamente esto, sino que incluso también a nivel de usabilidad se utiliza mucho para, por ejemplo, pues temas de producción de chips, tecnología, incluso cohetes espaciales, que hay mucha gente que dice, es que el oro no produce nada. Sí, produce. Se utiliza mucho para todo lo que es la parte tecnológica. Y luego, por otro lado, también todos los países están comprando muchísimo oro. ¿Por qué? Porque la moneda fiat, que es el dólar y el euro, se está depreciando cada vez más, debido justamente a la producción de expansión monetaria que están haciendo. Mientras sigamos con estas políticas monetarias de euro y dólar, yo también soy creyente total del oro. ¿Vosotros tenéis oro? Sí. ¿Y creéis en...? Y es que, o sea, tú y yo lo discutimos en Andorra. A mí me parece un metal inútil, que hemos matado civilizaciones por un trozo de metal, y no le veo... O sea, para mí todo lo que es útil y es escaso es rentable, ¿no? Y por eso el sector inmobiliario le veo más sentido que otros activos, ¿no? Y en cambio el oro... El día que vayamos a Marte o a la Luna y empecemos a excavar la cantidad de materiales que hay allí, el oro valdrá justo la mitad. Quiero decir... Bueno, ya llegaremos a este punto, ya bien. A ver si lo vemos eso.
Claro, y De tenores escasos, ¿verdad? Que, a ver, hay que entender que cada activo se comporta de una forma distinta u otra. Quiero decir, en este caso, cuando estamos hablando de metales preciosos, funciona como el precio se sitúa en función de oferta y demanda. Cuanto menos es, o sea, cuanto más escaso hay de ese algo y más demanda hay, pues entonces esto hace que el precio de ese algo se dispare, igual que la plata. y el no Se está disparando muchísimo. poder generar oro, o sea, sí que puede pasar algo como lo que dice Albert, que aumenta la oferta, pero el oro no es de repente, bueno, si pueden encontrar en un yacimiento, pues no sé cuántas toneladas de oro, pero está ya casi estimado, no extraído, no, la cantidad total de oro que hay en la tierra. En la tierra, Pues, y es el que es. Y es muy ligado a la filosofía del Bitcoin, que hay 21 millones y que exacto. no hay nadie que pueda, Pero pueden pasar cosas, pero no hay nadie que pueda decidir imprimir más bitcoins o generar más bitcoins, extraer más oro, etcétera. Y para mí eso es lo que a mí me gusta y además, yo creo que también incluso con todo lo que pasó con el tema del apagón, ahí yo creo que me reafirmé más todavía ese pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso imagina que, claro, al final el apagón duró un día, ¿vale? Pero imaginemos, ¿no?, que dura mucho más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos acceder a nuestras cuentas corrientes porque no hay internet. No podemos acceder a... Enciendes la luz con el oro. Puedes irte a China y pagar con oro. Te lo van a aceptar, mientras que con euros no. De hecho, creo que sería interesante que explicaras que al final oro, tú puedes comprar oro que te va a literal el oro físico y lo tienes en tu casa o en el banco en una caja fuerte o lo que sea, o puedes comprar un ETF o puedes, o sea, y que cada cosa tiene su... Realmente el control del oro lo tienes Cuando tienes oro físico. cuando tienes oro físico, exacto. Pero que, ¿sabes qué porcentaje de gente compra oro físico o invierte a Yo creo que la gran mayoría invierten a través de los del ETF y luego ya se aplica el precio del oro porque es muy fácil. O sea, tú haces un clic y ya estás teniendo ETFs, ¿no? Ahí tienes que entender que hay ETFs que solamente lo que hacen es replicar al precio del oro y ya está. No hay nada detrás y por tanto lo que estás haciendo no es que tengas oro, simplemente estás copiando el precio del oro y ya está. Pero hay ETFs que quizás sí que tienen una parte de oro, ¿no?, asignado, digamos, en sus reservas y demás. Entonces ahí tienes que, bueno, pues pros y contras. Lo bueno que tienen los ETFs es que haces un clic y ya compras o ya vendes, ¿no? En este caso, pues el tener oro físico te beneficia en el sentido de que puedes tener algo, un activo real. Es como si te compras una casa, se considera patrimonio igual. Entonces es exactamente lo mismo. Si te compras una obra de Picasso, por ejemplo, ¿no? Pero tiene sus desventajas en el sentido de que cambias de país, tienes que pasar por aduana. No lo puedes llevar a cualquier parte y no es algo que llevas contigo. Pero el ETF, pues, me invento escenarios catastróficos, pero que te expropien, o sea, no lo tienes tú ese oro y te lo pueden llegar a quitar. En cambio, el físico sí te pueden robar y te lo pueden sacar, pero lo tienes tú, o sea, no pueden digitalmente bloquearte o quitarte. Mira, me parece mucho mejor tener oro que tener un dinero que está durmiendo en la cuenta donde cada día con la inflación está disparando, literalmente. Fíjate que con el tema del oro, tú podrías comprarte con las mismas onzas de oro una casa hace 40 años con las mismas, que una casa ahora. Eso es que con euros es imposible. Sí. Esto corrió por redes hace unos meses de que el precio de la vivienda, creo que cogían de referencia a Madrid, en los últimos 20 años no había subido el precio de la vivienda en Madrid si le comprabas en onzas de oro. Y si comprabas en euros o en dólares, pues obviamente las viviendas valen 10 veces más, ¿no? Entonces, no es que suba el precio de la vivienda, sino que lo que ha perdido valor es la moneda fiat, que es el euro y el dólar. Ahora que está tan de moda el tema del apagón, hay una serie, no os lo habéis visto, que se llama El Colapso, 6 episodios, ¿vale? Entonces llega un apagón, dura un año y entonces acaba la civilización, ¿no? Y hay un señor que vive en un castillo que le han dicho que hay una isla donde pueden ir ricos y él se lleva de casa un Picasso. Entonces cuando llega al avión para ir a la isla, el tío de la avioneta dice, oye, a mí no me sé, o sea, el Picasso no tiene para mí ahora ningún valor, ¿no? Entonces, el tema este del oro, para mí también es fundamental en esto, ¿no? En el Picasso que decíamos antes, del valor que pueda llegar a tener en según qué momento de la historia. Transportal, una vivienda, ¿no? Tú tienes pásame la cara por aquí y que... Sí, y te lo quedas, sí. Y está claro que cada tipo de inversión tiene sus pros y contras.
Bueno, y la vivienda no es lo mismo cuando hay momentos de incertidumbre y de crisis donde hay zonas que son muy rentables, pero que son menos líquidas, ¿no? O menos consolidadas y por lo tanto hay más riesgo, como ha sucedido, ¿no? Que el 70% del país es la España vaciada, y en cambio hay otros que quizá no son tan rentables, pero compras en la Castellana o en la Diagonal, ¿no? Entonces tienes un patrimonio que difícilmente va a fluctuar si pues hay una hecatombe o una gran catástrofe. A mí lo que no me está sinceramente preocupando, y os lo quería preguntar todos aquí vosotros, es yo cada vez, a mí me gusta la inversión inmobiliaria porque también tengo visos, o sea, no es una cosa en contra. Simplemente tengo mucha, digamos, incertidumbre y poca confianza en el Estado. Por tanto, me da como cada vez menos ganas, sinceramente, de seguir invirtiendo en inmobiliaria en España, fuera de España, yo me lo estoy pensando, pues para seguir ampliando ni que sea pues ese patrimonio, ¿no? Entonces, no sé cómo lo estáis viendo, pero sinceramente es algo que me preocupa porque cada vez estás oyendo que van a regular esto, lo otro y lo de más allá. Atacar a un... Es que ya no me dejan hablar de Qualific. Después me castigan. Porque me enfado. No, ellos dos, ¿no? Ya no Instagram. No. Pues, Estos dos. Sí. No, porque, a ver, yo pienso igual que tú. Yo estoy muy enfadado. Soy del equipo de los muy enfadados, pero yo sigo invirtiendo. De hecho, en el último capítulo explicamos con Albert que vamos a ser vecinos de inversión. De una operación nos van a ser vecinos. O sea, seguimos comprando y... O sea, estoy de acuerdo que todo lo que se está haciendo no tiene ningún sentido. Yo soy de la opinión de que esto será temporal. No sé si durará 1 año, 5 o 10, pero pues bueno, como en cualquier mercado, pues hay turbulencias y yo creo que de momento, aunque no veamos todos que no tiene ningún sentido y que nos está afectando obviamente, de momento para mí tampoco ha sido tan crítico. Sigue habiendo rentabilidad. Sí, exacto. A mí me preocupa que si algún día hubiera... Yo nunca iría a una guerra por una bandera, pero si algún día hay una guerra y no vas, te expropian tus propiedades. Y eso sí que me preocupa. Y a ver, obviamente estamos muy lejos de que esto suceda, ¿eh? Pero ojo, porque te da que pensar. No hay que preocuparse por cosas que no están pasando. Estás perdiendo energía, tiempo, no estás invirtiendo. Es que preocuparte por hacerte tu propia PSB, porque como no la estás cobrando. Sí, no, y yo no me preocupo mucho por la pensión, me preocupo por el tiempo real. O sea, ya sé que no tendré pensión y no pasa nada, pero al día de hoy quiero estar viviendo bien y mañana también y pasado mañana también. Y por eso estoy haciendo las cosas para que cada día mi vida esté mejor. Pero lo de la pensión no, ni lo pienso. O sea, ¿tú has dejado de recomendar cuando te viene un cliente y quiere invertir el inmobiliario? O sea, les dices que no lo recomiendas, les dices que... No, que va, yo intento ser lo más más imparcial posible. Le digo, tú quieres invertir en inmobiliario, perfecto, tienes 2 opciones, ¿no? Te compras el piso y es tuyo, o lo inviertes a través de un tipo crowdfunding o un REIT o Socimi o lo que sea, ¿no? En función de lo que tú estés buscando, pues de una forma o de la otra. Si, por ejemplo, me dicen, ya, pero es que no sé qué hacer, si al final yo quiero tener de la propiedad, y ahí intento exponerle los pros y los contras, ¿eh? Y también, a ver, yo le digo mi opinión en cuanto a mi, digamos, ¿no? situación y el por qué sí o el por qué no, pero otra cosa es lo que haga la persona, esto no tiene nada que ver. Para que tus clientes siguen invirtiendo en el inmueble. Si quieren, sí, claro. Chicos, deberíamos ir terminando. Abrimos preguntas al público, por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Venga, vamos allá. Se acerca el micro. Bueno, aunque esto es contraproducente, pero tal. Ahora tú imagínate que no hay micros ni cámaras aquí, ¿vale? ¿Qué hacemos con el euro digital? Vaya mela. ¿Cómo nos salimos? ¿Cómo nos libramos? ¿Cómo salimos de la ratonera? Bueno, yo creo que dependerá de si es un euro digital único y obligatorio y no hay alternativas, o como ahora que tú puedes pagar con la tarjeta, pero si quieres puedes seguir utilizando. Yo me estoy poniendo en el caso De que solo, más desfavorable, que es a donde vamos. solo digital y no hay nada No más. hay nada más. Pues, A mí me preocupa, sí. a mí me preocupa. Que ganas tanto dinero que si lo tengas que declarar o no te cambia la vida. Gana más y así das más al Estado y todo el mundo está contento. Pero es que no es solo un tema de Es que no es un problema de ganar, es que no, y de pagar pagar la figura derivada, es pagar. Claro. Que te puedan controlar
¿Qué quieres ganar? Te van a controlar, te van a controlar. Yo aquí lo que haría Hay que aceptarlo. es empezar a pensar en tener patrimonio fuera de España. O sea, sí, también incluso, por ejemplo, no sé, una de las cosas, ¿no? Podríamos hablar, yo no sé suficiente, ¿vale? No he ido, sí que me interesa y me gustaría ir, pero no lo sé suficiente. Por tanto, esto lo expongo. Invertir, por ejemplo, en otros países, como puede ser en Dubái. ¿Qué opináis? Bueno, no sé, Dubái o donde sea, ¿eh? Demasiado tarde. Dubái ahora está muy de moda, exacto. Es como lo que hablábamos antes de que cuando todo el mercado cae es donde tienes que ir, pues Dubái yo también empiezo a tener un poco la sensación de Dubái, Bali, etcétera, que está en esta situación, ¿no? Vete cuando todos quieran entrar. Exacto. Entonces, yo volviendo a lo del euro digital, no es solo, o sea, yo de hecho ahora que no está el euro digital, no es obligatorio, etcétera, yo pago, me guste o no, pago todo, o sea, yo no escondo nada, todo lo que tengo lo declaro y pago, y punto, me guste más o me guste menos. Pero el día que esté el euro digital no es un tema de que yo ahora esté escondiendo algo que después no lo pueda esconder, o sea, son muchas otras cosas, son que controlarán todo, absolutamente todo. O sea, ahora, pues los bancos y el Estado puede saber parte de los gastos que yo hago, que son los que hago con el teléfono o con la tarjeta. Si es el euro digital, lo van a saber todo. Ya no habrá el cash, ¿no? Y después incluso, pues el tema del apagón. Pues si no tenías cash no podías comprar nada. O sea, estás dependiente de que no pase una situación como esta. Hace unos meses pasó con el banco pidió más trabajo, no diré tampoco el nombre para no perjudicar, pero que hubo prácticamente un día entero que las aplicaciones, los datáfonos, etcétera, no funcionaron. Y yo leía en Twitter gente que estaba en medio de la carretera, que no tenía gasolina, que había parado una gasolina para poner gasolina y no podía pagar. Y estuvo ahí todo un día jarado, que no podía continuar con el coche porque no tenía gasolina y no podía parar. Entonces, el hecho de ir hacia esta dirección no solo es un tema de que no puedas esconder ingresos y pagar menos impuestos, sino que es el control total de la población en una cosa más. Y añado también que es algo que la segunda derivada, que yo creo que va también un poco por ahí, que es el hecho no solamente de eso, sino que encima también crea una sociedad consumista, en el sentido de decirte, pues mira, tú tienes X euros que te lo tienes que gastar en un mes, y si en un mes no te lo gastas, entonces se te como los puntos, ¿no? Un 10% en ocio, ¿no? Un 30% en alimentación. Sí. También. Sí. Pero bueno, lo óptimo también es tener más activos más allá de lo que puedas tener en oro. ¿Alguna pregunta más? La revolución. Yo quería preguntar sobre el tema de ilusión fiscal enfocada a empresas o asalariados. ¿Algún consejo? Sí, ojo con las LLCs, porque ahí te la pueden liar bastante si realmente la persona que te ayude con eso no sabe lo suficiente. Después también yo estoy empezando ya a interesarme bastante por el tema de los holdings y demás, porque por ahí sí que puedes tener una estructura empresarial que dentro que cabe puedas proteger un poquito más tu patrimonio en caso de que pueda pasar cualquier cosa, y además entre sociedades también pues hay una serie de exenciones, etcétera, etcétera, y empezar también a diversificar en otros países, que yo intento también pensar en lo más antifrágil posible. Esto es como lo que hablábamos antes de la inversión que te ofrecieron de criptomonedas, que decías, hostia, un 15% mensual, no sé. Pues en redes, en tema fiscal, también hay una moda que es que cada 2x3 te sale un fiscalista que te dice que si la LLC, que si la no sé qué en Estonia, que si o sea, la hostia que se va. Bueno, ya estaba el de la máscara. Pitos que ya hace un mes me llegó una notificación de Hacienda porque hice un curso de él, de esto de ilusión fiscal, era como todo legal. Sí. Y esto, Hacienda exigía ese pago a esa cuenta que tenía en Madeira Invest. Claro, es decir, Sentinel que guardaba oro, piezas de arte de la gente, tenía un texto montado, y eso, Hacienda explicando qué relación tenía con este hombre. Claro. Pues todo esto, o sea, mi recomendación es que vayas a un fiscalista de verdad, no de Instagram, varios, y que te asesoren. Y al final, puedes abrir las sociedades donde tú quieras. O sea, esto es legal. El tema es que si tú resides en España, tú cotizas en España, por mucho que factures en una LLC o donde sea. Entonces, la única solución de pagar menos es, desde mi conocimiento, que repito, no soy más de los del Instagram, que yo no soy fiscalista, pero lo que he aprendido es el tema de estructura, que una holding, sociedades operativas y patrimonial, etcétera, pero eso no se le adapta, o sea, eso depende de la realidad de cada uno. Si tú eres empleado, esta estructura no te sirve. Y la otra opción es marcharte.
Sí. marcharte fuera, incluso marchándote de fuera. De hecho, la semana pasada estábamos en una cena de inversores de PropHero y tenía una conversación con 2 personas que de hecho vienen muchas veces a estos eventos, que los 2 vendieron, los 2 se fueron a Andorra y incluso viviendo en Andorra más de 6 meses, pues están teniendo problemas. Entonces, mucho cuidado con esto. Vale, ¿alguna pregunta más? Venga, pues pasamos a la última, a la penúltima sección. En realidad la empezamos la última vez, que es honestidad o reto. ¿Vale? Entonces tenemos que hacer 3 preguntas, de las cuales si no las contestas las 3, estás obligada pues, a colgar algo en redes. La primera es contar algo ilegal del sector inmobiliario que hayas hecho. La segunda es cifra aproximada de patrimonio y la última es a quién votas. Vale. Bueno, sí, voy por partes. Una ilegalidad. ¿Ilegalidad o rozando la ilegalidad? En el último podcast había un policía de Puceo. Es verdad, está aquí. Está hoy, sí, hasta allí. Ojo lo que dices. A ver, no es legal. O sea, sí es legal, perdón, me estoy poniendo nerviosa. No, sí que es legal, lo que pasa es que rozando le vale. O sea, el piso este que os digo que me compré, no es el primer piso donde estuve viviendo, tal y cual. ¿Qué pasa? Que yo la intención era, obviamente, pues alquilarlo. Y cuando el año pasado que me mudé, pues lo puse a alquilar. ¿Qué pasa? Que con el tema este de lo de el índice de precios de no sé qué, no sé cuántos, pues en Cataluña, no sé qué pasa? Que ahí vi que el precio justamente había bajado mucho con respecto a la posibilidad de alquiler que yo podía tener con ese piso. Entonces ahí dije, a ver, pues tengo 2 opciones. O realmente venderlo cuando no ha pasado lo suficientemente el tiempo como para que se haya revalorizado y que además está en un sitio muy concreto que sé que tiene muchísimo potencial y por tanto voy a tener que tener esa paciencia para que poco a poco se vaya revalorizando, o lo pongo en alquiler. Vale, si lo pongo en alquiler, ahí empecé yo también, pues mis matemáticas y de tal, de caso 1, caso 2, qué hago, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Total, que al final lo que hice fue, bueno, pues si sé que el piso puede llegar a estar en una situación del pasado sin tener que estar no siguiendo el tema de los índices por una cantidad, pero legalmente no lo puedo hacer porque no puede ser, entonces lo que hice fue alquilarlo por habitaciones, pero a una familia. Entonces, la mujer tiene pues en el contrato la habitación 1 con acceso a todo el piso y el hijo tiene la habitación 2 con acceso a todo el piso, o sea, es una familia normal corriente, simplemente que es un contrato por habitación. Entonces, sí, son 2 contratos que la suma de los 2 contratos pues me llegan al precio que debería de estar alquilado en una situación normal que no hubiese pasado toda esta historia. Y ha escuchado esto la Generalitat y ahora está poniendo el índice para habitación también. Ya lo sé, por eso me preocupa mucho. La suma de habitaciones era 20. Por eso estoy preocupada y he dicho antes lo del tema de cómo lo veíais, el tema este de la legalidad y demás. Bien, ¿y las otras 2? Cifra aproximada de patrimonio y a quién votas. Aproximadamente 150.000, 200.000 la próxima. ¿De patrimonio? Sí. ¿Y a quién votas? Ahí, mira, con total honestidad te lo juro ¿Vale? que no lo sé. Porque no está ninguno. Entonces, voy a tener un problema, yo creo que muchos de nosotros, para cuando haya las próximas elecciones, porque ninguno me representa. Bien, bien. Siguiente sección, oportunidad de inversión. O sea, nos gustaría que nos presentases alguna oportunidad que tú creas que pueda ser interesante para la audiencia. Que dejaremos en un enlace. Dejaremos aquí abajo y según... Sí. Pues mira, eso es una inversión que realmente yo evidentemente no, pues me desplacé, como he explicado antes, etcétera, etcétera, para poder entender cómo funcionaba y todo lo que es la empresa y tal y cual. Es un tipo de inversión de tipo crowdfunding, ¿vale? No de propiedad, sino que tú tienes un préstamo participativo en este tipo de oportunidad de inversión. ¿Compras deuda? Sí, o sea, tú lo que estás haciendo es financiar parte de ese proyecto, realmente, ¿no? Entonces, esto es una inversión que se está realizando en Murcia, ¿vale? Entonces, es una inversión que en realidad es un complejo residencial porque, bueno, primeramente a nivel de demografía estamos entrando en una situación en donde la pirámide poblacional se está invirtiendo y cada vez va a haber más personas que, primero, hay más longevidad,
de vida y segundo, pues hay más gente, ¿no? La gente del baby boom, por ejemplo, ya se está jubilando. Por tanto, esto hace que vaya a haber un nicho de mercado hacia la gente mayor que vamos a poder entonces suplir y vamos a poder entrar. Sí. Con esto entonces decir que se está construyendo y ya es una realidad, no es un proyecto, y ya tienen, digamos, pues todos los permisos y todo para construir un centro muy grande, complejo residencial de unas 274 plazas, de un tipo de residencia de lujo. Senior living para gente mayor. Sí, para gente mayor, exacto. Entonces, donde ahí cada persona que vaya a entrar por el momento, por lo que me comentaron, cuesta unos 3.000 euros, que tampoco me parece muy elevado el precio mensual comparativamente por lo que es. Es decir, es un complejo que sinceramente tú ves las fotos y dices que yo iría, o sea, parece un hotel. Cualquier residencia. Que tiene piscina, red de sauna, tiene jacuzzi, tiene fisioterapeutas, tiene restaurantes, tiendas, un helipuerto, de todo, pero tienes que no le falta ni de nada, gimnasio, que sí tal, o sea, 1000 cosas, y ahí puedes pues vivir tranquilamente conteniendo pues tu espacio, ¿no? Que no además tampoco es una habitación, ¿no? O sea, son pisos pequeñitos, mini apartamentos, que además también está muy bien pensado porque incluso está pensado para gente mayor, ¿no? ¿En qué sentido? En que incluso las camas tienen para poder enchufar pues el goteo de si le pasa algo a la persona. Es decir, que está muy bien, digamos, ¿no? Considerado. Esto cuando estuvimos en Andorra, Ángeles y Rodolfo de Luxury Angels, me acuerdo que nos hablaron de que de repente subieron un reel pasando por Málaga en una zona de, oye, ¿os gustaría vivir aquí? Y se dieron cuenta de que había una infinidad de gente que tiene capacidad, que tiene tiempo, que tiene energía y que no, o sea, no va con goteo, sino que es gente pues que tiene ganas de estar en espacios sin niños, sin perros, sin darle, y que realmente es el futuro. O sea, es un producto interesante. Y el papel, o sea, la oportunidad de inversión es que tú entras y una vez se ha terminado te lo devuelve el coste de la rentabilidad, o no te quedas allí y generas rentas. Ahí está. Entonces, ¿por qué digo que es interesante? Yo me he metido, lo puedo decir tranquilamente. Es que ¿Cuánto has metido? claro, esto va por tickets. Entonces, ahora lo explico. Primero, es un contrato, o sea, tiene dos fases, la fase 1 y la fase 2. Entonces, la fase 1 tú firmas el contrato, que es a tipo préstamo participativo, y donde te dan un 12% bruto, ¿vale? Semestral. Es decir, tú te pones, bueno, te ingresas el dinero y entonces cada semestre te dan la renta, ¿vale? No es mensual, sino es semestral, eso para empezar. Entonces, cuando acabe esto, que son 36 meses, entonces tú vas a poder decidir si entrar o no en la fase 2. Si no entras, te devuelven el dinero y aquí se ha acabado. Si tú entras en la fase 2, entonces ahí formas parte del accionariado de ese complejo residencial, con la potestad de, pues yo ya tendré que ir al notario, porque obviamente pues formo parte de ese accionariado, y por tanto, si yo me quedo, puedo llegar a recibir dividendos de Eso sería, la opción 1 es como hacer un flip pasivo, la opción 2 es que genera rédito. Pero, ¿y cuánto te da el flip? Que no acabo de entender. O sea, 12 año, o sea, Al año, pero cobras semestral. Exacto. ¿Invertirías? Bueno, o sea, conceptualmente el tema residencia, etcétera, creo que es algo que tiene potencial, lo que se te querría verlo y en ese sentido, ¿vale? Tiene sentido ver un poco más detalles del proyecto, pero sí, o sea, yo creo que es algo que tiene futuro. De hecho, yo muchas veces he dicho que en el tema alquiler de habitaciones, que es lo que yo me dedico, que tiene también futuro el hacer pisos por habitaciones especializados en gente ya más mayor y que puedas incluir servicios, obviamente no todo lo que decías tú, porque es un único piso, pero pues igual que yo pongo una limpieza a la semana, pues que puedas tener un fisio, que puedas tener, yo en esto creo que cada vez va a haber más mercado. ¿Tú invertirías? No. Básicamente me gusta el proyecto, me parece guay y comparto la opinión de Ramón, pero no es mi perfil, en el sentido de todo lo que es menos de 30 ni lo miro. 20.000 en 10 minutos o no. O no entra. Todo lo que es menos de 30% ni lo miro, pero el proyecto me parece bien, me parece un porcentaje acorde con algo que puede ser una rentabilidad normal. Sí, pero tú en otras ocasiones has hablado de mínimo 30, pero es tú poniendo las horas. Esto es pasivo, es normal, esto es pasivamente. Pero quiero seguir poniendo las horas. Hasta el final yo creo que en la inversión inmobiliaria uno tiene que decidir si trabajar en la inversión inmobiliaria, porque no entonces eres trabajador en el sentido de, aunque seas emprendedor, pero vas a dedicar tu tiempo y por tanto sí que obviamente pues vas a involucrarte, o bien quieres que sea totalmente pasivo en donde pues no vas a dedicar tu tiempo.
Muy bien, oye, pues pasamos a la última sección, que es la de No me lo creo. Os vamos a hacer 2 historias, una es real, la otra es ficticia, y nos gustaría que levantaseis la mano y supiéramos cuál es la real y cuál es la ficticia. De hecho, cuando va a salir este podcast, hará pocas semanas que hubo un cambio, hubo un cónclave en la iglesia, por lo tanto también le hemos intentado dar ese punto a nivel de noticia. La número 1, en Benidorm, un edificio propiedad de la iglesia registrado como lugar de culto se alquila a turistas durante el verano. Los pagos se realizan como donaciones, lo que permite evitar el pago de impuestos como el IBI. Aunque los alquileres oscilan entre 800 y 1.200 euros por quincena, se presentan como contribuciones voluntarias. Una habitación del edificio contiene un altar, lo que justifica su uso religioso, y la exención fiscal. Esta práctica ha sido criticada por competencia desleal y evasión fiscal. Esta es la noticia número 1. La noticia número 2, un estudiante en Canadá vuela cada semana 2 veces para evitar pagar el alquiler de la residencia de estudiantes. Gasta $1.200 al mes en aviones de Calgary a Vancouver frente a los 2.100 de la ciudad de su centro de estudios. Le cuesta la mitad, aunque el gasto en CO2 y en horas en commuting son extraordinariamente altos. ¿Quién cree que la verdadera es la A? Yo creo que la... Vale, poca gente, ¿vale? Un 10%. ¿Tú crees que...? Sí, me parece muy inverosímil esto de la Canadá y digo, tan de tal inverosímil hasta puede llegar a ser real. Vale, la B, ¿quién cree que la B puede ser la correcta? Vale, sí es la mayoría y es la correcta. O sea, hay un estudiante en Canadá, pondremos el link aquí, que realmente coge el avión por un tema, claro, entonces un tema de commuting, que es el gran problema que tenemos a día de hoy, ¿no? A todos nos gustaría vivir en La Castellana, en Colón o en Diagonal, no sé, Francesc Macià, pero no puede ser, el espacio es el que es y hay un commuting, hay un problema real de país que mientras no mejoren las comunicaciones, pues hay gente que tarda 10, 15, 20 horas a la semana para poderse mover de un sitio a otro y este estudiante pues coge un avión para que le salga más económico. Hasta que no tengamos el tren este de Elon Musk, ¿no? Que vas de... Bueno, Empezamos por Rodalías, luego lo otro ya llegará. Qué Renfe. Sí, sí, funciona mejor. Correcto. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Elizabeth, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme y ha sido espectacular. Muy bien, muchas gracias también a la audiencia por haber venido, a los que han tenido la paciencia de aguantarnos durante toda esta sesión y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. gracias. Venga. ¿Qué tal? ¿Has visto? Bien, ¿no? De Tolués.